Miércoles 21 de julio en Espíritu Canal, bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por todos los que manejan algún vehículo. Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del vehículo, te imploro Dios y Señor, para que seas tú la luz que me preceda en mi caminar. Pon en mi mente el buen entendimiento de tu amor para frenar mis impulsos. Cuidar en tu nombre mi vida, la de los míos, la de mis semejantes. Dame serenidad para recordarte en todo momento y cúbreme con las suaves alas de tu infinita misericordia. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre mía, auxilio de los cristianos, que has realizado y sigues realizando tantas maravillas, te suplico con todo el fervor de mi alma, me cuides y me guíes por el buen camino. Permite, Señor, que todos los que tienen en sus manos el volante lleguen a su destino de manera adecuada. Cuida nuestro carácter para no fallar. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy salió el sembrador a sembrar. ¿Qué quiere decir? Que hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su labor, no pecó de omisión, sino más bien cumplió con su misión. Llevó la semilla, es la misma semilla para todo tipo de terreno. Aquí el problema es el terreno, es la tierra donde cae este tipo de semilla. Obviamente la semilla es la misma palabra de Dios, la misma para todos. ¿Por qué no todos estamos unidos en una sola iglesia? ¿Por qué no todos le hacemos caso a Dios? ¿Por qué? Pues porque entra la cizaña del enemigo y nos quiere robar el reino. Y además nosotros no somos la tierra propicia para que esa semilla dé fruto. Y pone el ejemplo, ¿no? En lo pedregoso pues no hay tierra. Hay un poquito, nada más una cosa ligerita y pues medio da fruto y se seca rápido. Otros en espinos, sofocados por abrumaciones y no pueden dar ese fruto. Diferentes terrenos. Es como pensar en una aula de alguna escuela donde el maestro es el mismo, el tema es el mismo, los alumnos sacan diferentes calificaciones porque aprovechan de diferente manera. Algunos podrían pensar o decir simplemente que no son aptos o capaces. Todos somos aptos y capaces. Aquí la cuestión es la disponibilidad del corazón y de la mente. El realmente aceptar, dejarse formar, obedecer, poner los 5 sentidos y cumplir con las tareas. Asimismo nos pasa en la vida de la fe. Es la misma semilla de la palabra y a ver, atrévete a preguntarle a los hermanos de qué trató el Evangelio del domingo. A ver si te dicen inmediatamente, se trató de esto. Los que de plano te dicen quién sabe, no fueron tierra firme, no quisieron ser tierra fértil. Eran pedregosos o venían con espinas que les abrumaban tanto que la semilla no hizo tierra en ellos, no hizo fruto, no puso raíz ni profundidad. No pusieron sus 5 sentidos, estaban picándole al celular, se estaban durmiendo, estaban viendo, platicando qué pasaba. No desearon, no quisieron ser semilla abundante. Desearon ser semilla que se seca, que se muere porque su tierra no está lista. Así nos pasa a todos.
La invitación del Señor, por un lado, es hacer lo que nos toca, hacer lo que nos toca. Y desde ahí hacerlo con amor y cada día mejor, evangelizar a través de nuestra actividad, eso está bien. Pero por otro lado, desear, provocar, promover para nosotros mismos, en nuestro interior, ser tierra fértil, ¿verdad? El próximo domingo abre tu corazón y di, Señor, yo quiero que me toques, yo quiero que me llegues, que llenes mi corazón. De eso se trata, en el nombre del Señor. Entonces, si abrimos nuestro corazón y nos disponemos como tierra fértil, el fruto se va a notar. Nos vamos a dar cuenta que así es. Hagamos la prueba y veamos qué grande, qué bueno es el Señor. Es la misma semilla para todos. Vamos a escucharla con atención y vamos a obedecer al Señor. No basta solo con creer en Dios, lo hemos dicho. Hay que creerle a Dios, o sea, obedecerlo y hacer su voluntad. Que así sea. Tema de hoy: soy católico porque aquí se sigue acudiendo a la enseñanza de los apóstoles. Hemos comentado que la iglesia de los primeros cristianos no era una iglesia donde cada uno se cocinaba su propia doctrina, con la Biblia en la mano. Por el contrario, era una iglesia donde había maestros y discípulos. Los discípulos seguían la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban. Eran los maestros de la fe. Los cristianos lo eran no por traer la Biblia bajo el brazo, sino por creer en su palabra y creerle a Dios, o sea, vivir. Juan 17:20. La unidad eclesial depende de la obediencia eclesial. Tiene un contenido que se expresa en la doctrina y se da por la aceptación de toda la verdad en la que el Espíritu Santo introduce a los discípulos de Cristo. El verdadero Pentecostés no consistió, como algunos creen, en que hablaran diferentes lenguas, sino que todos escuchaban lo mismo en su propia lengua. Y aunque todos recibieron el Espíritu Santo, se alza una voz que se escucha en un solo discurso, el de Pedro, Hechos 12:14 y siguientes. El pentecostalismo bíblico nos lleva de regreso a Babel. Todas las Biblias dicen más o menos lo mismo, pero como cada uno quiere ser su propio maestro y dar su propia opinión, el resultado es lo que todos vemos: una algarabía de opiniones, una amplia gama de iglesias, de ideologías. La verdad conduce a la unidad, la opinión a la división. Yo puedo opinar lo que quiera, pero eso no me hace ser en común unión con los demás. Si yo quiero defender mi punto de vista, lo que nos pasa hoy en las redes sociales, ¿verdad? A ultranza, es que lo que yo digo es verdad, plena, plenipotenciaria, y la impongo. En cambio de buscar la unidad, no anteponiendo mi mera opinión, sino más bien la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo fundamentalista bíblico afirma que la Biblia dice la verdad y tiene razón, pero ¿de qué sirve que lo sepa si nadie sabe cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que se predica? Por eso están divididos en cientos de iglesias y denominaciones. La verdad, unos, la opinión separa. Es en serio, la verdad nos une y la opinión nos separa. A la comunión. Comunión significa eso, unión común. Los primeros cristianos lo tenían todo en común, todo en común. No solo los bienes materiales, sino la doctrina, la fe, la vida cristiana. San Pablo proclama esta unión doctrinal diciendo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:5. No dijo muchas iglesias, dijo una. Comunión con los hermanos. Fíjense ustedes que San Lucas, en la historia de los discípulos de Maús, nos explica cómo se hace la verdadera comunión. Ellos fueron los primeros hermanos separados. Se separaron porque no creyeron a la iglesia que les decía: ha resucitado. Pero Cristo, que también los ama a ellos, les sale al camino. Después de regañarlos por no haber creído a la iglesia, les explica las Escrituras. Les dice: qué duros son ustedes para entender. Las Escrituras ya las conocían, pero el saber leer no garantiza el entender. Necios y tardos de corazón para creer. Jesús les explica el verdadero sentido de esos pasajes. La explicación que Jesús les da coincide exactamente con lo que la iglesia unida a Pedro les había anunciado ya. Ellos le piden a Cristo que se quede con ellos porque su corazón brinca, encendido por el Espíritu. Pero Él no se queda con ellos. Jesús, por el contrario, después de hacerse reconocer
en la fracción del pan desaparece. ¿Y a dónde van a buscarlo? ¿A la Biblia? No. A la iglesia. Los discípulos de Maús corren a donde estaba la comunidad reunida, porque ahí celebraban la fracción del pan, donde Cristo se hace presente. Por eso los primeros cristianos llaman a la Eucaristía fracción del pan, porque creían que Cristo se hacía presente como en Emaús. También la llamaban comunión, porque la Eucaristía nos hace sentarnos en la misma mesa, en la casa del mismo Padre, reconocernos todos como hermanos en la misma fe. Y todos estamos unidos porque si comemos un mismo pan, formamos un mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 17. El que no quiere sentarse a la mesa y rompe con la comunidad es un hermano separado. ¿Por qué les llamamos separados? Porque los que se van son ellos son los que se salen, son ellos los que se separan y no quieren sentarse a la mesa de la comunión. La unidad no es pues cuestión de tomarnos de la mano, tomarnos el té a las 3 de la tarde, sino de regresar como los discípulos de Maús, al reconocerlo, al lugar donde están reunidos los apóstoles y la madre de Jesús, Hechos 1, 13 al 14. Por lo tanto, los discípulos, apóstoles y la madre de Jesús están ahí. En el caso de los de Maús, tenían una mejor excusa que algunos pastores protestantes para fundar su propia iglesia. Cristo se les había parecido a ellos. Sin embargo, ellos prefirieron regresarse a la comunión, a la iglesia que se reúne el primer día de la semana y donde se hace presente el Señor. ¿Qué nos deja la lección de Maús? Cristo no va a bajar a darnos clases de Biblia, como a los discípulos de Maús. Pero es en Emaús donde nos da la clave para interpretar la Biblia. Toda interpretación de la Escritura según el Espíritu de Cristo nos conduce a la iglesia de Cristo. Toda verdad contenida en la Escritura lleva necesariamente a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Cuando los discípulos quisieron interpretar las profecías según su propio entender, se fueron de la iglesia decepcionados, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dije y lo que dijeron los profetas. Lucas 24, 25. Pero cuando Cristo les explica las Escrituras que coincidían con lo que la iglesia les había anunciado, entonces regresan con gozo y deprisa a la iglesia. Por eso recuerda, poca Biblia aleja de la iglesia, mucha Biblia acerca a ella. Así sucedió que los hermanos separados de Maús volvieron a la comunión con la iglesia y después ya no buscaban interpretar la Biblia según su entender personal, sino que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahí sí, Hechos 2:42. Fracción del pan, así llamaban a los primeros cristianos en la Eucaristía. La Eucaristía nos une, crea la común unión con Dios y con los hermanos, dice San Pablo. Si comemos todos de un solo pan, formamos un mismo cuerpo. ¿Por qué no lo hacen los demás? 1 Corintios 10, 17. Viene en la Biblia, no lo estoy escribiendo yo. San Pablo habla de un solo pan y no de una panadería donde cada quien puede agarrar un cuernito, una concha, una dona, ya me dio hambre. Donde cada quien escoge su pan. El pan único es el pan que da la vida eterna. Es Cristo. ¿Para qué nos hacemos? La oración nos une porque si todos rezamos Padre Nuestro, entonces todos somos hermanos. Formamos una misma familia. Si decimos venga tu reino es porque creemos en un solo rey y un solo reino sin divisiones ni fronteras. Si decimos perdona nuestras ofensas es porque reconocemos que todos tenemos algo de culpa en la división de la única iglesia de Cristo. Uno de nuestros encuentros de oración nos lo describe, Hechos 4:31, y acabada su oración retembló el lugar donde estaban reunidos todos, y quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. En la oración con los apóstoles, la que se hacía presente era el Espíritu Santo en la oración con los apóstoles. Era Él que estaba presente, lo que hacía que la multitud de los creyentes tuvieran un solo corazón y una sola alma. Y si no, chequen Hechos 4:32. La liturgia de los católicos, la que celebramos, no es sino la oración en común con el obispo o su representante, el sacerdote. Pero el verdadero Pentecostés no se queda en la oración, sino en que predica la palabra que Dios da con valentía y nosotros la predicamos con valentía, como traduce correctamente la Biblia de Jerusalén.
Es una vergüenza el que infinidad de católicos no sepan dar razón de su fe. ¿Por qué eres católico? ¿Quién sabe? Porque mi abuelita me dijo. Ni siquiera sus mismos hijos. Es una vergüenza el que muchos católicos prefieran esconderse detrás de la puerta a confrontar con la Biblia en la mano al que los cuestiona. Ciertamente no se trata de recomendar a exponer a perder la fe discutiendo sin tener formación. Si no sabes lo que vas a decir, por eso te escondes detrás de la puerta, ¿verdad? Pero si el Papa nos insiste en que hay que salir a las calles, a las plazas a evangelizar, la solución está en que nos formemos y no nos escondemos. Ese letrerito de yo soy católico, no acepto propuestas protestantes, es tentador a decir no me voy a formar. Ustedes sigan diciendo lo que quieran, yo no sigo estudiando. Aquí, para conocer nuestra fe y defenderla, debemos estudiar. Tengámoslo en cuenta. La canción en la Rola del Alma del día de hoy se llama Incomparable y corre a cargo del grupo Getsemaní. Vamos a escucharla con atención. Este grupo Getsemaní con la rola Incomparable. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. En Santos y Conversos, San Abrogasto. Se ha dicho que este obispo franco era originario de Escocia o de Irlanda. Lo más probable es que haya nacido en Aquitania, de donde partió a vivir como ermitaño en Aisacia. Un día que un hijo del rey Dagoberto se hallaba cazando en el bosque, un jabalí se echó sobre él y le mató. Pero el joven resucitó gracias a las oraciones de Abrogasto. El rey Dagoberto nombró entonces a Abrogasto obispo de Estrasburgo, por más que otros relatos afirman que la resurrección del príncipe tuvo lugar cuando Abrogasto ya era obispo. El santo se consagró a gobernar su diócesis con humildad apostólica, al grado de que pidió que se le sepultase en la colina en que se enterraban a los malhechores. Así se hizo, pero se construyó una iglesia sobre la tumba del santo. Los historiadores tienen algunas dudas sobre la vida de San Abrogasto, pero los relatos se conservan en verdad profundos. Pedimos la intercesión en este día de San Abrogasto, obispo. En el chiste, un señor que presumía de no espantarse con nada, en una noche iba caminando. Ya era muy tarde y vio a una pequeña niñita que iba caminando ahí en la calle y le pregunta, ¿no te da miedo caminar solita a esta hora de la madrugada? Y ella contestó, cuando estaba viva, sí. Curiosidades de la Iglesia Católica. Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios. Dicen con cierto humor que si tu conciencia no te reprocha nada es porque tienes mala memoria. De hecho, todos llevamos una carga negativa, oportunidades echadas a perder, acciones que nos avergüenzan, malas decisiones, palabras que no debimos decir, cosas que nunca debimos hacer, sentimientos destructivos, errores, pecados, juicios sin fundamento y más. Algunas cosas habrán escapado a nuestro control, pero otras fueron deliberadas y libres y conscientes. La conversión rumbo al perdón no es fácil, lo sabemos. Necesitamos la gracia de Dios para reconocer nuestros pecados, cambiar y volvernos a la fuente de la misericordia, que es Dios mismo. La reconciliación sacramental requiere el marco de la reconciliación humana, perdonar y pedir perdón en familia, entre amigos, en otros ámbitos sociales y en la iglesia. Celebremos este sacrificio
y pidamos que todos podamos disfrutar la misericordia divina. Algunos hermanos protestantes dicen, pues si Dios sabe todo, Él sabe cuánto y más mis pecados. Sí, sí lo sabe, pero también dejó clarito en la palabra, a quien le perdones los pecados le quedarán perdonados, y a quien no se los perdones les quedarán sin perdonar. A los apóstoles. Sucesión apostólica hasta nuestros días, tener el gran don, la bendición de poder unir el cielo y la tierra en el confesionario. Por la misericordia de Dios, aprovecha el ofertón. El Señor está esperándote para que te reconcilies con Él. El psicólogo, pues te puede tapar un poquito la humedad con yeso, pero la confesión pedida, instituida por Jesucristo, rompe las cadenas de tus pecados. ¡Ay! Te da la liberación. Deja tu costal ahí, el Señor te espera. En la buena onda, hagamos oración por las reuniones episcopales, especialmente la que se prepara para América Latina y el Caribe, donde se van a tratar temas acerca de la pastoral y la evangelización. Damos gracias a Dios porque en esta diócesis de Azcapotzalco, nuestras autoridades, especialmente nuestro señor obispo y su equipo, nos ha preparado una organización más adecuada. Por un lado, en cuanto a edad de sacerdocio, vamos a decir así, años de ordenados en equipos. Y por otro lado también, realidades concretas y verdaderas que son necesidades de nuestras parroquias que vamos trabajando tanto por parroquias, decanatos y por supuesto más adelante por zonas pastorales y toda la diócesis entera. Que se escuche la voz de los laicos, que se escuche la voz de los pastores, la realidad que se vive en cada rincón de nuestra diócesis sea atendida de verdad, no con ideas efímeras o con ideas que nunca se llevan a cabo porque son muy ambiciosas o son muy divagantes, más bien concreción, la situación real que vive mi parroquia, cuáles son las necesidades actuales, las opciones en que podemos ayudar y las estrategias o compromisos en los cuales podemos dar respuesta más efectivamente a la realidad. No es lo mismo este decanato que el otro, ¿verdad? Cada uno tiene su realidad y pues hay que buscar las herramientas y los cómo para llevar a una buena eficacia, como dice el Evangelio Nunciandi, el Evangelio y su anuncio. Muchas gracias por estar con nosotros, reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer sobre ustedes su santo corazón, su gran amor por todos, que descienda sobre cada uno de ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre a ustedes y a sus familias. Bendecido me encuentro porque estoy con ustedes en su canal, que es Espíritu Canal. Denle like al video y inviten a otros hermanos a suscribirse con mucho gusto para formar parte de esta comunidad aquí en las redes sociales. Un abrazo de mi corazón sacerdotal y de amigo. Seguimos en la evangelización de pie porque el fuego del infierno no prevalece sobre las puertas de la verdadera iglesia.